Cada noche abrazaba el retrato de mi amado y llamaba su nombre en voz alta. Pero eso no aliviaba mi nostalgia, así que le supliqué a mi padre, el emperador, que me permitiera casarme con él. Sin embargo, mi padre se enfureció. No quiso aceptar que me casara con un eunuco. Pasé 3 días y 3 noches arrodillada bajo la lluvia. Mi padre, sin más remedio, cedió. Poseía unos huesos encantados de nacimiento. Solo la energía masculina podía aliviar mi mal. Pero yo no quería intimar con ningún otro hombre. Mi padre no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo el veneno me consumía, así que apesadumbrado aceptó mi boda. La noche de bodas, Jibai me dijo sin inmutarse: «Princesa, soy un eunuco. No puedo darte lo que deseas». «No me importa», dije yo, mirando a aquella persona idéntica al retrato. Sentí como el corazón se me aceleraba. Sabía que Jibai estaba incompleto, así que me acerqué a él para besarlo. Fue entonces cuando Jibai consumó la noche nupcial conmigo, de una manera poco convencional. Después de la boda, Jibai fue muy frío conmigo, pero yo, sin importarme mi dignidad como princesa, siempre buscaba la manera de complacerlo. Sin embargo, él seguía igual de frío. Pensé que era simplemente de natural reservado, y que no le interesaban los asuntos entre hombres y mujeres. Hasta que un día descubrí los secretos inconfesables en su estudio. Me quedé junto a la ventana del estudio, escuchando los sonidos vergonzosos que salían de dentro. Lo vi con la ropa medio desabrochada, confesando su amor a un pañuelo. Recordaba ese pañuelo. Era algo personal de Jimei, su hermana. Justo el día anterior, Jimei lo había usado para limpiarse los labios, y al día siguiente, ese mismo pañuelo estaba sobre Jibai. Observé aquella silueta tan familiar durante mucho tiempo. Solo reaccioné cuando oí la voz de Jiro. «Hermano, sé que estás ahí dentro. ¿Llevas días evitándome? ¿Podemos hablar?» Me escondí detrás de un pilar. Entonces oí un gruñido de disgusto del hombre dentro. «¡Fuera!». Jiro nunca había oído a Jibai hablar en ese tono. Creyendo que él la aborrecía, se fue corriendo con los ojos rojos. Pero yo lo vi todo con claridad. No era que Jibai la aborreciera, sino que temía que Jiro descubriera su secreto. Sonreí con amargura. Días antes, el jefe de los eunucos me había dicho que Jibai no había sido castrado. Estaba eufórica y quería aclararlo con él. Nunca imaginé que descubriría algo tan vergonzoso. Todo había sido un amor unilateral por mi parte. Aún recuerdo el día que conocí a Jibai. Aunque estaba gravemente herido y cubierto de sangre, su rostro apuesto no pasaba desapercibido. Bastó una sola mirada para enamorarme de él. Lo llevé a escondidas a mi mansión para curarlo. Cuando mi padre se enteró, montó en cólera, pues Jibai era hijo de un ministro caído en desgracia y se había visto obligado a ser eunuco para salvar la vida. Pero a mí no me importaba. Iba al palacio cada día para estar con él. En 3 años, se convirtió en el hombre más poderoso del reino. Sin embargo, por un decreto imperial se vio obligado a casarse conmigo. Pensé que con el tiempo su corazón se ablandaría, pero ahora por fin lo entendía. No es que Jibai no sintiera atracción por las mujeres, es que quería guardar fidelidad a Jiro. Lágrimas involuntarias rodaron por mis mejillas. Permanecí en el patio hasta que mi cuerpo se entumeció. Fue entonces cuando tomé una decisión. Al día siguiente, fui directamente al palacio. Casualmente me topé con Jibai, que salía del estudio imperial. Con su uniforme de oficial se veía frío y distinguido. No quedaba ni rastro de aquel hombre apasionado que viera en el estudio. Al verme, frunció el ceño instintivamente. «He estado muy ocupado últimamente. Le ruego, princesa, que no moleste a su majestad con nimiedades, ni me haga perder el tiempo». Bajé la cabeza y esbocé una sonrisa, ocultando mi sarcasmo. «Su Alteza, no se preocupe. Hace años le pedí a mi padre el decreto para que se casara conmigo. Ahora he comprendido que forzar las cosas solo trae amargura». Dicho esto, entré en el estudio imperial, dejando a Jibai desconcertado. Me arrodillé en el salón principal como aquella vez, y le pedí a mi padre un decreto para casarme y sellar la paz en el sur. El emperador me miró, con cierta vacilación. «Aning, sobre el matrimonio por la paz. Si no quieres, puedo hacer que Jiro». Sin dejarle terminar, tomé el decreto. «Gracias, padre, por su aprobación. Dentro de 15 días, partiré hacia Nanjing como está estipulado». El decreto ya estaba sellado. Sentí una gran paz interior. Pero al llegar a mi mansión, mi doncella personal, Dongjing, me salió al encuentro. «Princesa, su Alteza de 9000 años, acaba de enviar un mensaje. La princesa heredera se siente indispuesta y él debe atenderla. Le pide que asista sola al banquete de esta noche». No detuve mi paso, pero mis manos, que estaban apretadas, se fueron relajando poco a poco. Ya no recuerdo cuántas veces me ha abandonado por Jiro. Antes eso me habría entristecido, pero ahora soy yo quien ha decidido dejarlo a él. Mientras me arreglaba, Dongjing eligió un vestido sencillo, como de costumbre, pero yo señalé el suntuoso brocado. «De ahora en adelante, vísteme como antes de casarme». Dongjing se quedó atónita, y en sus ojos se asomaron las lágrimas. «Señora, creí que nunca volvería a verla así». «Sí, ha pasado demasiado tiempo. Todo por aquella vez que Jibai dijo que me veía bien con vestidos sencillos. Desde entonces dejé de usar ropa de colores vivos. Apagué mi brillo. Intenté ser una esposa apacible, incluso cocinaba para él. Aprendí bordado, algo que nunca se me había dado bien. Pensé que si perseveraba, Jibai acabaría viendo lo bueno que había en mí. Pero al final, ni siquiera la sopa de ginseng, que yo misma preparaba y le llevaba, podía compararse con las galletas que Jiro le compraba. Los bolsillos bordados con forma de pato mandarín, que había cosido tras 7 noches sin dormir, terminaron siendo un juguete para el perro de Jiro. A él nunca le importó mi sinceridad, así que mejor vuelvo a ser quien era. En el banquete, cuando sonaba la música, estaba sentada sola entre los invitados. Mi belleza demasiado llamativa provocó algunos cuchicheos. «Mirad, es la princesa Wei Yang. Otra vez ha venido sola. Vive como si estuviera casada con un muerto. Cuentan que su Alteza de 9000 años tiene mucha maña, y aunque no es un hombre de verdad, puede hacer que una mujer se vuelva loca». «Va, no tiene nada. La princesa Wei Yang se ha casado con un eunuco. Es una vergüenza para la familia real». Los comentarios groseros continuaban, pero yo los ignoraba. Mi hermano mayor, el príncipe, no podía soportarlo más. Con una sola mirada,
hizo que los chismosos sintieran un escalofrío y cerraran la boca. Anning, eres la princesa. Así que si quieres, todos los hombres del mundo intentarán complacerte. Dicho esto, llamó a un músico del pabellón Nanfeng. Con un guqin en brazos, se sentó a mi lado y comenzó a tocar con mucho sentimiento. Mientras escuchaba, mi mirada se posó en Ji-bai. Dejaba que Ji-Rou borracha se acurrucara en su pecho. No había ni rastro de la frialdad que mostraba conmigo. Un amigo suyo, al verme, alzó una ceja y sonrió. La princesa tiene los ojos enrojecidos. Su alteza de 9000 años es muy duro. Ji-bai ni siquiera levantó la cabeza. Detuvo a Ji-Rou, que seguía bebiendo. No me gusta el contacto físico. Pero ella se aferró a su cintura y se puso a lloriquear. Hermano, ¿por qué me tratas con tanta frialdad hoy? Desde que te casaste, ya no eres el mismo conmigo. ¿Es porque me voy a casar lejos? ¿Ya no me quieres? Hiro lloraba desconsolada. Y Ji-Bai, que normalmente era tan frío, se apenó al verla. Tonterías. ¿Cómo podría no quererte? Al oír eso, Hiro se calmó un poco. Pero al mirarme, volvió a fruncir el ceño. Hermano, mira, mi cuñada bebe y se divierte con hombres que no son de la familia, sin importarle las normas. Si esto se sabe, ¿qué dirán de ti? Ji-Bai levantó la vista y me vio riendo con el músico. Sus dedos que sostenían la copa se tensaron ligeramente. Ji-Rou al verlo cogió una copa y se acercó a mí. Cuñada, ¿cómo puedes estar así con un músico? ¿Acaso no te importa la dignidad de mi hermano? Lo que hago con mi esposo no es asunto tuyo. Hiroko no esperaba mi respuesta. Ya fuera a propósito o sin querer, su mano tembló y derramó el vino sobre mi vestido. Cuñada, lo siento mucho. Hiro se acercó fingiendo ayudar, pero en realidad me empujó con fuerza. Perdí el equilibrio y caí hacia atrás. Ji-Bai intentó sujetarme, pero Ji-Rou, con un grito, se agarró a su brazo. En un instante, caí pesadamente por las escaleras. Un dolor punzante se extendió desde mi tobillo por todo mi cuerpo. De repente, un gran silencio. Todas las miradas estaban puestas en mí. El dolor era tal que veía todo negro. Lo último que vi, antes de perder el conocimiento, fue a Ji-Bai protegiendo a una temblorosa Ji-Rou entre sus brazos. Me desperté con un dolor punzante. Dong-Ying, al verme despierta, se acercó enseguida. Señora, ¿le duele mucho? ¿Y Ji-Bai? Miré a mi alrededor, no lo vi. Dong-Ying enrojeció sus ojos. Su Alteza es muy parcial. Usted se ha lastimado el tobillo. Su Majestad está furioso y quiere castigar severamente a Ji-Rou. Pero Su Alteza dice que la falta de Ji-Rou se debe a que él no la ha educado bien y ha recibido 20 azotes en su lugar. Cualquiera diría que Ji-Rou es su esposa y no usted. Al oírlo, reí hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas. Vaya, un ejemplo de integridad, Su Alteza. El año pasado, cuando mi nodriza tomó unas monedas, él mismo le rompió las manos y los pies y la echó de mi mansión. Yo le pregunté si no era demasiado severo y él me dijo, sin normas no hay orden. Si hoy hago una excepción para uno, mañana la ley no valdrá nada. Nunca imaginé que esas estrictas normas se derrumbarían tan fácilmente ante Ji-Rou. Justo entonces, Ji-Bai entró. Dong-Ying se secó las lágrimas y no pudo evitar decir, Señor, aquel bote de ungüento que le regalaron del oeste es muy bueno para los huesos. El médico dijo que si se lo diera a la princesa, se curaría más rápido. Se lo di todo a Rower. Cuando me pidió clemencia, se lastimó las rodillas. Una mujer es delicada. No quiero que le quede una cicatriz. Dong-Ying casi se echa a llorar, pero no pudo hacer nada. Eso se lo regaló su majestad a usted. Una parte le corresponde a la princesa. ¿Y ella está tan mal herida? Dong-Ying, retírate, dije frunciendo el ceño. Dong-Ying miró a Ji-Bai con resentimiento y se fue llorando. Nos quedamos solos. Él por una vez se explicó. Ella está a punto de casarse lejos y su salud es lo más importante. Tú solo te has lastimado una pierna. Descansa y se te pasará. No hay por qué molestarse por eso. No dije nada. Solo me mordí el labio. Ji-Bai iba a seguir hablando, pero al ver mi rostro sonrojado, comprendió que el veneno de mi cuerpo estaba haciendo efecto. Se inclinó para aplicar el remedio de siempre. Me estremecí violentamente. Con las pocas fuerzas que me quedaban, intenté apartarlo, pero él me sujetó con fuerza. En el momento en que estaba a punto de sucumbir, la voz de Ji-Bai, normalmente tan seria, susurró en mi oído. ¡Rower! ¡Fuera, no me toques! Todo el deseo se esfumó en ese instante. Ji-Bai, desprevenido, tambaleó al ser empujado. Al recuperarse, su rostro se ensombreció. ¿Qué mosca le ha picado a Su Alteza? Yo no oía nada. Agarré una almohada y se la arrojé. ¡Largo de aquí! Ji-Bai la esquivó y me miró fijamente durante un buen rato. Con una risa sarcástica, salió dando un portazo. Poco después lo oí hablar con un guardia. El veneno de la princesa está haciendo efecto. Su Alteza se va así nomás. Si la princesa vuelve a hacer lo de siempre, quejarse al emperador y obligarlo a hacer algo, ¿qué haremos? No te preocupes. En poco tiempo, ella misma vendrá a buscarme. Dicho esto, se fue sin mirar atrás. Quedé deshecha en la cama, mordiéndome el labio, pero las lágrimas caían sin control. Nunca más, nunca más. Volveré a rebajarme para que me quiera. En esos días mi mansión parecía especialmente animada. Mi esposo traía toda clase de objetos novedosos para alegrar a la princesa heredera. Cualquiera que lo viera pensaría que esta es su casa y no la residencia de la princesa. Dong-Ying me contaba estas cosas indignada. Yo solo escuchaba en silencio. Que hagan lo que quieran. Cuando llegue el día de la boda, ya no tendré nada que ver con él. Descansé unos días más y cuando pude caminar, fui al comedor principal. Nada más sentarme. Entraron Ji-Bai y Ji-Rou. Rower, discúlpate con la princesa. Hermano, si no lo hice a propósito, ¿por qué? Ji-Bai elevó el tono, pero su mirada estaba fija en mí. Entonces Ji-Rou se acercó de mala gana. Lo siento, ya sé que hice mal. Además, ya he sido castigada. Ella es débil y no podría soportar las duras condiciones del sur. Ji-Bai por una vez suavizó su tono. Sus ojos tenían un deje de súplica. Anning, habla con su majestad y pídele que escoja a otra para la boda. Por mí, si antes me hubiera llamado así, me habría puesto eufórica y habría accedido sin dudar. Ahora, solo me parecía ridículo, aparte del dolor sordo y constante. Si supiera que la que se va a casar lejos soy yo, seguro que estaría contentísimo. Pero él interpretó mi silencio como una negativa, y su tono volvió a ser el de siempre, de impaciencia. Su majestad siempre te ha querido. Si tú se lo pides, seguro que hay una solución.
Que tú quieras proteger a Jiro es cosa tuya. ¿Por qué tengo que verme involucrada yo? ¿No te parece que eres cruel conmigo? Al oírme, Jiro rompió a llorar. No iré. Prefiero morir antes que ir a ese maldito lugar. Dicho esto, se abalanzó hacia un pilar. Hibai la sujetó con fuerza. Ella se echó a llorar desconsoladamente en sus brazos, como si fuera la mayor víctima. Rower ya ha reconocido su error y se ha disculpado. ¿Tienes que ser tan cruel? ¿Cómo para obligarla a morir? Ahora también es tu hermana. Soy una princesa de sangre. A mi madre solo le quedamos mi hermano y yo. No tengo ninguna hermana. Hibai se quedó sin palabras, lívido. Eres absurda. Y se fue con Jiro. Cuando se hubieron ido, esbocé una sonrisa amarga y las lágrimas empezaron a brotar sin consuelo. Antes deseaba su amor. Ahora lo veo amar a otra. De ahora en adelante solo quiero amarme a mí misma. Pensé que después de esto, Jiro se calmaría unos días, pero al día siguiente, en su residencia corría el rumor de que tras desayunar había empezado a vomitar sin parar, como si estuviera envenenada. Hibai se tomó muy en serio el asunto y convocó a casi todos los médicos imperiales. Le está bien empleado, dijo Dongjin con sorna. Apenas había terminado de hablar cuando se abrió la puerta de mi habitación. Hibai entró de par en par. Con el ceño fruncido, miró el documento de la boda que tenía entre manos y su expresión se ensombreció aún más. Parece que su Alteza está deseando marcharse. Entonces, ¿por qué envenenar a Jiro? ¿Acaso no la soportas? Apreté el documento entre mis manos, contuve el dolor en mi pecho y le pregunté: ¿tan mal concepto tienes de mí? En esta mansión, aparte de ti, ¿quién más podría hacerle daño? Si a Rower le pasa algo, seremos enemigos a muerte. Señor, si no tiene pruebas, retírese. O puede acusarme ante mi padre de haber envenenado a la princesa heredera. Dicho esto, seguí repasando el documento. Si tan solo se hubiera fijado bien en él, se habría dado cuenta de que la que va a casarse lejos soy yo. Pero él solo tiene ojos para Jiro. Esa misma tarde, probablemente para protegerla, Hibai la llevó a la residencia de los Ji. Después de eso, no volvió a poner un pie en mi mansión. Hasta que cerca de la fecha de la boda, mientras revisaba mis pertenencias, me di cuenta de que faltaba la horquilla que mi madre me había dejado. Llamé a Dongjin para preguntarle. Dijo que días antes Jiro había venido a mi habitación y, al no encontrarme, se había quedado un rato. Me levanté de inmediato y fui a la residencia de los Ji. Nada más entrar en la alcoba de Jiro, vi la horquilla rota en 2 pedazos, tirada en un rincón. Mientras ella se arreglaba frente al espejo. «Cuñada, ¿ha venido por esta horquilla?» «Lo siento mucho». Se me cayó sin querer. «No sé si se podrá arreglar». No la dejé terminar. Le di una bofetada bien sonora y Jiro giró la cara. «¿Te atreves a pegarme?» «Guardias». Los guardias que estaban fuera entraron. Al verme a mí y luego a Jiro, dudaron un momento. «Soy la princesa Wei Yang, hija legítima del emperador. Soy la esposa legítima de Hibai. A ver quién se atreve a tocarme. Esta es la residencia de los Ji. ¿Esperan a que vuelva mi hermano para que los castigue?» Jiro, sin rastro de su habitual dulzura, les gritó a los guardias. Ellos se miraron entre sí y finalmente me inmovilizaron. «Traer agujas por cada bofetada que me ha dado. Le daré 100 pinchazos, a ver si se le quita lo arrogante. Si te atreves a hacerme esto, mi padre no lo dejará pasar. Mi hermano dice que se ha esforzado por llegar donde está para hacer mi apoyo y que nadie se atreva a hacerme daño». El frío punzón se clavó en mi carne. Un dolor agudo y punzante se extendió por todo mi cuerpo. Apreté los dientes y entre el dolor y la humillación fui perdiendo la conciencia. Parece que oí pasos apresurados. Cuando desperté, sentía un dolor punzante por todo el cuerpo. Llamé a Dongjin varias veces, pero no obtuve respuesta. Entonces recordé que aún estaba en la residencia de los Ji. Con esfuerzo, me puse de pie para ir al palacio a denunciarlo. Al dar vueltas por la residencia, llegué por casualidad a un patio limpio y ordenado, y vi algo que jamás olvidaré. Salí de allí casi a trompicones, sin querer quedarme ni un segundo más en ese lugar. Sin embargo, al llegar a la puerta, los hombres de confianza de Hibai me detuvieron. Su Alteza, el señor ha dicho que no se encuentra bien y que no debe salir por ahora. En ese mismo momento, Hibai apareció en el corredor. Se paró frente a mí. «Ya he enviado un recado a tu mansión. Te quedarás aquí en la residencia de los Ji hasta que te cures. ¿Me estás reteniendo aquí por Jiro? ¡Eres un insolente! Rower está a punto de casarse lejos. Si le queda una cicatriz en la cara, en el sur se aprovecharán de ella. Dime, ¿quién es más insolente aquí? Entonces, ¿merezco que me claven esas agujas?» Ella robó y rompió la herencia de mi madre. Por ley, eso es un delito grave. Al fin y al cabo, no era más que una horquilla. Si se rompió, se rompió. Como mucho te regalaré 100 o 1000 más. Sentí una tristeza abrumadora. Para él, todo lo que era real para mí no era más que polvo. El dolor en mi corazón era tal que casi me desmayaba, pero en mi rostro se dibujó una sonrisa. «¿Te atreves a pisotearme así? A favorecerla a ella, solo porque sabes que te quiero? Hibai, me arrepiento. Déjame salir. Te daré el acta de divorcio. De ahora en adelante, no volveré a molestarte». El rostro de Hibai se ensombreció de repente. Me agarró la mano y me arrastró de vuelta a la habitación. Me miró desde lo alto. «Su Alteza me ha perseguido durante años, sin que yo pudiera quitármela de encima. ¿Cree que me voy a creer que ahora dice lo contrario? Sé que está enfadada, pero el matrimonio de Rower ya es un hecho. No permitiré que la siga maltratando hasta que se vaya. Se quedará aquí en la residencia de los Ji. No intente ninguna tontería». «¿Tonterías? Quien está haciendo tonterías eres tú». Hibai enrojeció de ira. Una chispa de crueldad brilló en sus ojos. «¿Qué pretendes? Un eunuco que se enamora de su hermanastra. Eso sí que es una gran broma. Suéltame, o haré que todo el mundo se entere». Hibai no se avergonzó de que hubiera descubierto su secreto. Al contrario, se echó a reír. «Sí, me gusta Rower. Desafío las normas del mundo. Me da igual que me desprecien». «¿Y qué?». Lo observé en silencio durante un buen rato. Lentamente dije: «¿Y si mi padre se entera de que no eres un eunuco? Hijo de un ministro caído en desgracia y no castrado. Eso es un delito de traición». Hibai no esperaba que lo supiera. Me miró atónito. Luego su rostro volvió a la normalidad. Se acercó a mí paso a paso, ya que su Alteza lo sabe. Entonces, ¿qué pretende hacer? Empezó a desabrocharse la ropa. Sentí que mi voz temblaba. Me encogí y me retiré a un rincón. «Hagamos lo que un matrimonio debe hacer. ¿No es eso lo que su Alteza siempre ha querido?».